Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de horribles criaturas para el rastro de Cthulhu, que ya, como ya sabéis, ya está bajo el sello de Shadowlands. Aún no hemos visto cómo es la... Bueno, aún no he visto personalmente cómo es la segunda edición del rastro de Cthulhu, aunque creo que no va a ser bastante continuista, por lo que estoy viendo con los stats de aquí. ¿Y esto qué es? Esto es, a efectos prácticos, es un compendio de monstruos, pero monstruos de los mitos. Y es monstruos de los mitos. No estamos tratando ya directamente con el tema de las deidades de los mitos de Tulu, sino que lo que tenemos es aquí 400 páginas, o sea que se dice pronto, de criaturas que tienen su origen en lo que serían las obras de Lovecraft o en obras afines a Lovecraft. Y tenemos, a diferencia de muchos compendios, por ejemplo los de Wizards of the Coast, en los cuales normalmente se suelen centrar en lo que sería la estadística y lo que serían las estadísticas de combate, aquí principalmente lo que tenemos es una pequeña introducción acerca de lo que es ese monstruo, del origen, con una pequeña entradilla de texto, que esto recuerda un poco a la llama de Cthulhu, eso sí, acerca de un poco la descripción que tendríamos de esta criatura. Tenemos unas estadísticas, pero ya nos dicen que las podemos cambiar sin ningún tipo de problema. Las capacidades especiales que tiene, algunas capacidades extra, para que podamos intentar hacer una variación, porque ya al fin y al cabo se trata de unos monstruos que tienen un origen literario. Y claro, en las obras literarias normalmente suelen tener los monstruos suelen tener unas estadísticas, unas capacidades bastante que dependen mucho de lo que necesite el autor, del tipo de revulsión o sorpresa que quiera dar el autor dentro de la historia. Entonces, tenemos algunas capacidades que evidentemente en la mayor parte de ellas no desentonan demasiado con respecto a que si, por ejemplo, le podemos pedir capacidades de movimiento especiales, podemos hacer que, por ejemplo, se vincule una víctima en algunos casos. Podemos hacer, por ejemplo, que en lugar de tener un origen, tal y como aparecía en la historia nos mentía, por ejemplo. Te, Principalmente tenemos sobre todo, además se nos explica las habilidades que tendríamos normalmente, las típicas variantes de que, por ejemplo, en el caso de los antiguos, por ejemplo, así por poner un ejemplo, tendríamos que realmente a lo mejor no habían desaparecido todos del todo, a lo mejor había algunos que mantenían algunas de las capacidades que se suponía que habían perdido en la historia de las montañas de la locura, por ejemplo. Tenemos también, en el caso de las habilidades, también tenemos en entradas acerca de el tipo de pistas que normalmente nos podrían indicar que se trata de la criatura en cuestión. Cada una de ellas dividida dependiendo de la habilidad que estemos utilizando. Recuerdo que el rastro de Cthulhu está muy centrado en lo que son las habilidades de investigación. Normalmente la mayor parte de las aventuras, bueno, llamamos aventuras, investigaciones, normalmente lo que sucede es que si tienes la habilidad necesaria y hay algo que te pueda dar una pista, normalmente la pista suele ser automática. Y en caso de que sea algo un poco más complicado, a veces tienes que gastar puntos de los que tienes en esa habilidad. Normalmente se suelen tener una serie de puntos, a lo mejor 3 puntos, por ejemplo, en geología, por ejemplo. En el caso de que nos encontramos, por ejemplo, con un doll, nos podríamos encontrar con que a lo mejor tenemos por ahí un rastro de algún elemento que normalmente no existiría en nuestra naturaleza. Esto es un pequeño ejemplo. Luego tendríamos, sí, pero además están los dolls. Lo que pasa es que también hay algunas cosas, por ejemplo, que dicen los dolls, los balls, porque, por ejemplo, en una criatura son una especie de gigantes, de gigantescos gusanos a lo duro, pero que están normalmente en otros planetas y puede ser que, bueno, están en las tierras del sueño, además. Hay muchas criaturas de las tierras del sueño, por cierto, aquí. Pero me estoy yendo por las ramas. También tenemos semillas de escenario. Tenemos algunas semillas de aventuras que podemos llegar a hacer. Bueno, aventuras, investigaciones, casos, historias. Con algunas ayudas de juego. Lo sorprendente, que al principio me estaba mosqueando, es que todas las ayudas de juego son ayuda de juego 1. Principalmente porque suelen ser una ayuda de juego para alguna de las aventuras que nos sugieren y a veces incluso no. Incluso son simplemente ayudas de juego que son simplemente semillas para que podamos extrapolar a partir de ahí lo que queremos sacar. También tenemos en algunos lo que serían los ecos míticos, que serían
Bueno, en algunos casos son bastante... que serían, por ejemplo, eh, historias de las mitologías normales que podrían ser indicadores de que existen ciertas criaturas de los mitos de Tulu. Por ejemplo, hay hay algún monstruo, por ejemplo, los gules, como son casi muertos vivientes y normalmente se suelen alimentar de cadáveres, nos ponen aquí algunas distintas metodologías que pueden indicar la presencia de gules o pueden ser que sean enganches para poder luego, por ejemplo, poner documentación antigua y ese tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos los gules de Arabia, tenemos los galus de Babilonia, tenemos los lubin de Francia, los pisasha de la India, los Inkluslolab de Serbia y nos explican un poco acerca de estas criaturas. O sea, esto está guay. La verdad es que también en algunos tenemos una bibliografía para saber de dónde ha salido ese tipo de monstruo. Y también os diré que no están todos los monstruos de los mitos de Tulu. Hay algunos, por ejemplo, los Chotonians. Cuando se trata de algo que no ha salido, aunque sea con una referencia de pasada, en Lovecraft no sale. Hay algunos monstruos que no había visto nunca, como las medusas. Si hay unas medusas, se ve que en una colaboración que hizo Lovecraft en su día. Hay algunos que son referencias de pasada completas y absolutas que podrían haber sido casi cualquier otra cosa, como los murciélagos incorpóreos, que son aquello de, vale, esto es una referencia literaria o es un monstruo nuevo. No lo tengo muy claro. Y bueno, sí, como refería a las medusas, que era aquello de, esta criatura no la conozco de nada. Murciélagos informes eran, los murciélagos informes, que dices, ¿esto de dónde viene? Hay algunas vueltas de tuerca en algunas de las criaturas. También nos dicen que muchas de las veces las informaciones y las variantes indican algunas cosas que podrían ser para poder meter que fueran no del todo ciertas. No del todo ciertas, o decir que, bueno, a ver, en la historia de Lovecraft el monstruo es de tal manera, pero puedes sacarlo de tal otra. Esto un poco combina con lo que normalmente ya teníamos en el rastro de Cthulhu, de que teníamos algunas veces las explicaciones de los dioses exteriores o de los primigenios, intentaban salirse un poquito del marco que teníamos en la llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu normalmente uno de los grandes problemas que tiene, aparte de que algunos de los primigenios y algunos de los dioses tienen puntos de vida, es que muchas veces son una visión muy concreta y muy cerrada de los mitos de Cthulhu y que muchas veces te quita la sorpresa de que te vas, por ejemplo, a la costa y te encuentras con gente con cara de rana y dices, ya está, ya tenemos profundos. Pero puedes intentar hacer alguna cosa, alguna variante, alguna cosa un poco distinta. También tenemos cosas como, por ejemplo, la serpiente con distintos poderes, por ejemplo, y con distintos orígenes, y que pueda ser que no te esperes el tipo de criatura, cosa que es más o menos importante. No hay, aparte de algunas cosas como lo de las medusas, los murciélagos informes y tal, no hay tantas criaturas tanto como material. De hecho, este libro está sobre todo centrado en el fluff, o sea, está centrado en lo que sería la ambientación, más que en las reglas, que las hay, porque claro, sí que meten algunos poderes extra para las criaturas que podríais disponer. Pero principalmente en lo que se centra es que ser una central de ideas bastante grande, de ideas tanto para aventuras. Y mira que saco el tema de las aventuras, que aquí normalmente, normalmente el rastro de Cthulhu no es tanto de aventuras como de historias, casos y investigaciones. Es una fuente de historias, es una fuente de inspiración para poder, cuando hagas las tuyas, poder sacar cosas un poquito distintas, o en caso de que no quieras hacerlo, por lo menos tener una cierta base para poner los monstruos de toda la vida. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.